Bueno, hoy quiero hablaros de algo que desgraciadamente conocemos muy bien, que es el lawfare. Lo primero, siempre es no ponerse de perfil, no mirar para otro lado. Por eso le hemos trasladado nuestro cariño al presidente, precisamente porque sabemos perfectamente por lo que está pasando, porque no queremos que termine pasando por lo que nosotras hemos pasado, ahora que el lawfare le está empezando a tocar de forma directa, y también porque sabemos que en los momentos más difíciles, cuando la reacción golpea con mucha fuerza, es imprescindible no estar sola, no estar solo. Esta guerra judicial y esta guerra mediática básicamente consisten en que sectores reaccionarios que están organizados desde el poder judicial, desde el poder mediático, desde el poder económico, desde el poder político, quieren ser los que mandan, aunque no gobiernen, quieren ser los que mandan sin presentarse a las elecciones, quieren ser los que mandan siempre, y la democracia les vale solo cuando ellos ganan. Cuando no ganan, están dispuestos a romper todas las reglas del juego democrático y a utilizar todos los procedimientos ilegales o alegales para seguir imponiendo ellos sus decisiones, aunque sea en contra de la mayoría democráticamente expresada o de la mayoría democráticamente electa. Es evidente que estos sectores reaccionarios que nos hacen la guerra judicial y la guerra mediática no pueden ganarle el pulso a la democracia. Pero precisamente para eso es muy importante que no denunciemos el lawfare solamente cuando nos toca directamente, cuando toca a alguien de nuestro partido, cuando toca a nuestra familia, sino que pongamos el cuerpo, a pesar del coste político, para combatir esa guerra judicial y esa guerra mediática siempre. Porque la guerra judicial y la guerra mediática contra el proceso de cambio en España no es nueva, no ha empezado ahora. Empezó hace muchos años con decenas de procedimientos judiciales que han terminado archivados contra Pablo Iglesias y contra Podemos, de un caso de fabricación de pruebas falsas contra Victoria Rosell, que terminó con un juez corrupto en la cárcel y con un exministro del Partido Popular y un empresario canario vinculados a esa fabricación de pruebas falsas, con Isa Serra, que fue condenada injustamente simplemente por estar parando un desahucio, porque al final también la guerra judicial y mediática sirve para criminalizar la protesta, y por supuesto una guerra judicial y una guerra mediática que se agudizó con la construcción del primer gobierno de coalición de la historia de la democracia. La guerra judicial y la guerra mediática contra el gobierno tampoco es algo nuevo. Empezó con el caso Neurona, con Tere Arévalo, cuando decían que utilizábamos fondos públicos para cosas personales, como cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, y también con la ley Solo sí es sí, con esa guerra judicial y mediática contra uno de los principales avances del movimiento feminista en nuestro país, que era poner el consentimiento en el centro y garantizar el derecho a la libertad sexual. Yo creo que no hubiésemos llegado hasta aquí si muchos de los que hoy reconocen abierta y claramente que estamos ante una guerra judicial y mediática, en su momento no se hubiesen puesto de perfil, no hubiesen mirado para otro lado, no hubiesen dicho que hay que respetar los procesos judiciales y las decisiones de la justicia, como si no supiesen claramente que esto no se trataba de justicia, sino de guerra judicial y mediática, si no hubiesen dicho que Podemos hacía ruido, o si no hubiesen pensado, quizá con un cálculo partidista, que mientras otros recibían los golpes, ellos podían ganar votos o al menos no asumir el coste político de avanzar en derechos. Por eso me parece muy necesario que todos y todas aprendamos a no repetir esos errores, que nunca más volvamos a decir quizá la ley tenga un error cuando la reacción intenta acabar con una de las principales conquistas del movimiento feminista en estos años, como es la garantía del derecho a la libertad sexual. Que no volvamos a decir algo habrá hecho cuando a una compañera o a un compañero le involucran en un procedimiento judicial falso que ocupa decenas de portadas y horas de tertulias en las radios, en las televisiones. Que confiemos más en nosotras mismas, que nos cuidemos más y que, aunque tenga un coste político importante, nunca dudemos, nunca miremos para otro lado y nunca nos pongamos de perfil. Porque te toque directamente o le toque al compañero de al lado, al final la guerra judicial y la guerra mediática son sectores reaccionarios que quieren mandar sin presentarse a las elecciones, poniendo en juego lo más valioso que tenemos, que es la democracia y nuestros derechos, la posibilidad de avanzar en derechos feministas, en justicia social, en derechos para todas y todos, para poder ser felices, aunque eso implique acabar con los privilegios de unos pocos. Y por supuesto que nunca volvamos a callar, porque como decía Audre Lorde, tu silencio nunca te va a proteger, tu silencio no te protegerá. Y también es muy importante que tomemos medidas políticas. El lawfare no es una cuestión personal, aunque vaya a golpear a personas concretas. Es una cuestión política. Por eso necesitamos cambiar el acceso a la carrera judicial o renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría progresista, aunque el Partido Popular no quiera
Necesitamos garantizar el derecho a la vivienda y no decir que aquí hay negocio. Necesitamos avanzar en derechos feministas y no decir que el feminismo molesta o que el feminismo incomoda o que necesitamos un feminismo sin ruido. Necesitamos avanzar en derechos y pararles los pies a los reaccionarios con la fuerza de la democracia y con la fuerza de la política. Y quiero terminar diciéndoos lo más importante que yo he aprendido en todos estos años respecto a la guerra judicial y mediática. Y es que hay momentos realmente duros, que por eso es tan importante no estar sola nunca, pero sobre todo, que merece la pena luchar. Merece la pena avanzar en derechos, merece la pena poner el cuerpo y asumir el coste político si el resultado es que avanzamos en derechos feministas, en justicia social, en acabar con los privilegios de unos pocos, en garantizar el bienestar para la mayoría social, en que nuestros hijos e hijas puedan crecer no solo en el futuro, sino ya en el presente, en una sociedad mejor y que también lo puedan hacer nuestras madres, nuestra gente más querida y la gente que no conocemos de nada. Eso es lo que nos distingue de los reaccionarios, que nosotros y nosotras estamos dispuestas a hacer política y sabemos que merece la pena luchar para garantizar los derechos y la felicidad de la gente que más queremos y de la gente que no conocemos de nada.